Muy Muy buenas buenas tardes para todos. tardes a cada Saludos uno a de ustedes. Es un placer tener la posibilidad de compartir con ustedes en esta primera conferencia de herramientas, del manejo de las herramientas digitales que están siendo utilizadas especialmente en esta contingencia que vive el mundo por cuenta del COVID-19. Mi nombre es Gustavo Andrés González y tendré el gusto de acompañarlos durante la realización de la primera conferencia de herramientas psicopedagógicas para abordar clases virtuales adoptadas durante la emergencia del COVID-19. Hay que agradecer a cada uno de ustedes, docentes, por tener la amabilidad de acompañarnos. También reiterarles que nuestro principal objetivo son nuestros niños, nuestros estudiantes, y que ustedes son el camino para poderles ofrecer bienestar. También contarles que este proceso está siendo liderado por el equipo psicosocial La Voz de nuestra región, conformado por la doctora Edilma González Caicedo, Ingrid Lorena Angulo, Luz Janet Guevara Colorado, William Andrés Illo, Heidi Lorena García, Diana Sandoval Díaz, Yamilet Campas Aguilar. De ellos estaremos escuchando las diferentes conferencias, dándonos herramientas, tips para desarrollar con mayor facilidad nuestras clases en este proceso de aprendizaje mutuo, de interacción, en el cual también esperamos poder aprender mucho de cada uno de ustedes. También les pedimos, por favor, o hacemos relación de las reglas de la siguiente conferencia. La idea es que si se llega a presentar alguna interrupción de la transmisión, ustedes puedan reconectarse rápidamente a través del mismo link con el que llegaron a la conferencia. También en el momento en que tengan posibilidad de abrir sus micrófonos, por favor mantenerlos cerrados durante las diferentes exposiciones y durante el desarrollo de los panelistas o de los paneles que van a estar haciendo cada uno de nuestros conferencistas. También les pedimos que vayan formulando preguntas a través del chat que aparece en la parte de abajo de cada uno de los respectivos dispositivos que se están utilizando. De esta manera estaríamos dando inicio entonces a la conferencia, dando a la compañera, la doctora Edilma González Caicedo. Ella es psicóloga especializada, o mejor, magíster en salud ocupacional. Ella es egresada del pregrado de la Universidad Cooperativa, el magíster de la Universidad Libre. Ha tenido la posibilidad de trabajar en distintos espacios como orientadora psicológica, también directora del Colegio para Presidentes, y recientemente hizo parte de la Caja de Compensación del Cauca, Confacauca. A ella le agradecemos por su participación y le damos la bienvenida. Con ustedes la doctora Edilma González Caicedo. Bienvenida, doctora Edilma. Muchas gracias, Gustavo Andrés. Buenas tardes a todos los docentes que en esta hermosa tarde nos acompañan. Es para nosotros un privilegio tenerlos en esta primera conferencia. Y queremos, antes de darles esas tan anheladas, yo sé que todos están esperando esas estrategias, herramientas psicopedagógicas, queremos hacer una corta reflexión sobre el momento que estamos viviendo. Y es por eso que en este momento somos conscientes que el mundo entero estamos enfrentando una de las crisis más grandes de la historia con la emergencia sanitaria del COVID-19. Esta pandemia, mis profesores, ha cambiado todos los ámbitos de la vida, y la educación no se encuentra exenta de estas medidas radicales que se han tomado con el fin de proteger la vida, la salud de nuestros estudiantes, de nuestros niños, niñas, adolescentes y de todos nuestros docentes. Por eso la UNESCO ha informado que desde el 23 de marzo del 2020, alrededor de 1.500 estudiantes se han visto afectados por el cierre de los establecimientos educativos. Esto en 165 países y un 87% de los estudiantes. Además, mis profesores, quiero decirles que también se han visto afectados ustedes, nuestros profesores y todo el personal de apoyo educativo. En vista de esta situación sin precedentes antes, que nunca se había visto, de la crisis provocada por el COVID-19, se ha convertido, podemos decir que se ha convertido en una crisis educativa. Por eso se tuvo que hacer una introducción a la educación escolar, la estrategia de la educación virtual.
dándonos la posibilidad de orientar a nuestros estudiantes a través de la pantalla, siendo esta estrategia una luz en medio de un panorama que se parecía o todavía parece ser incierto, muy incierto, el cual ha generado en toda la sociedad sentimientos de desesperanza, ansiedad y estrés. Es menester, profesores y profesoras, resaltar que estos sentimientos que acabo de mencionar se presentaron y se están presentando en un alto porcentaje de nuestros docentes a nivel nacional e internacional, porque el virus, este COVID-19, ha roto todos los esquemas y la ansiedad es el temor a lo desconocido. Eso es lo que nos está generando ansiedad, mis queridos docentes. Según un estudio realizado por el Comité Nacional de Salud Mental, nos indican que debido a la emergencia sanitaria, el 50% presentan depresión de nuestra población, el 45% presenta ansiedad y el 35% insomnio. Y es que los factores de riesgos existentes son muchos. Es el aislamiento social, es el temor, es la incertidumbre, mis profes, es la frustración y la desilusión. Por eso, teniendo presente que como docentes, de forma abrupta, tuvimos que enfrentar este nuevo reto y desafío social de educar a través de la pantalla. Es importante comprender el significado de lo que estamos viviendo. Y lo que estamos viviendo es una crisis global. Quiero explicarles, quiero que conozcamos a fondo qué significa la palabra crisis. Y la palabra crisis procede de la palabra griega krino, que significa cruce de caminos. Se puede definir como un largo proceso de cambios. La vida es un avanzar, es un retroceder, un sufrir. La vida es un disfrutar, de un menos a un más, que a veces va acompañado de angustia y de dolor, lo que estamos viviendo a partir de esta crisis del COVID-19, que se ha convertido en una crisis educativa, siendo más específicos. Pero es importante conocer que la crisis tiene tres cosas. Primero, una solución, mis queridos profes y profesoras, una fecha de caducidad y una enseñanza para nuestras vidas. Por eso, yo sé que todos hemos tomado una gran enseñanza de esta crisis mundial. Y para afrontar esta crisis, hay tres palabras claves, hay unas palabras claves. Primero, la resiliencia. Y la resiliencia, yo sé que ustedes las tienen muy marcadas porque siempre nuestra sociedad nos ha entregado diferentes desafíos y circunstancias y ustedes, con mis docentes, con los cuales admiro mucho, colegas, la han sabido afrontar de la mejor forma. Por eso, la resiliencia no es nada más que una actitud que adoptan algunos individuos, así como ustedes, docentes. Yo sé que también eso es lo que queremos inculcar a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes y a todos los padres de familia. Es una actitud que adoptan los individuos que se caracteriza por una postura ante la superación de una adversidad y de mucho estrés, con el fin de pensar en un futuro mejor. Y eso es lo que queremos, que todos pensemos en un futuro mejor para todos. Para enfrentar este nuevo reto hay un elemento psicoemocional que es fundamental en los docentes y es en la gestión de las emociones. Es importante gestionar nuestras emociones. ¿Y qué es la gestión de las emociones? Es importante que seamos conscientes y prestemos atención de nuestros estados de ánimo, que nos llevarán a tener diferentes emociones. A mantener un estado de ánimo estable nos permitirá y nos aumentará nuestro rendimiento profesional, ¿vale? Es por esta razón que debemos conocer que desde esta perspectiva se ha generado un cambio, docentes, se ha generado un cambio en la forma en que aprenden las personas y en la manera de enseñar por parte de los docentes, comprendiendo que nos vimos en la obligación de desarrollar recursos y materiales educativos con herramientas digitales que apoyan los procesos de aprendizaje con un componente virtual, posibilitando la enseñanza mediante la diversificación
El desarrollo de estos entornos de aprendizaje virtuales brindan alternativas para permitir el acceso a la educación en tiempos de pandemia, siendo nuestra estrategia para facilitar y fortalecer los procesos de aprendizaje, mis colegas docentes. Debemos tener presente que en la educación virtual el estudiante es el protagonista y el docente el mediador. Esto conlleva el que ambos actores desarrollen nuevas competencias que les permitan desarrollarse de manera adecuada de estos entornos y lograr los objetivos propuestos. Según la UNICEF, la educación virtual en tiempos de pandemia debe ser un soporte emocional y de contención ante esos miedos, temores y que surgen en nuestros estudiantes, por lo que se debe priorizar el aprendizaje virtual colaborativo y en red entre estudiantes, docentes y padres de familia. Compartir experiencias, temores y aprendizaje. En este tiempo de confinamiento hemos sido testigos de dedicación de nuestros docentes, lo que nos ha inspirado a brindarles herramientas psicopedagógicas para abordar las clases virtuales adoptadas por la emergencia COVID-19 y acompañarlos en este gran desafío. Por eso estamos siendo testigos, profesores y profesoras, de ejemplos increíbles de solidaridad, de creatividad e ingenio por parte de nuestros maestros, de ustedes, nuestros maestros y nuestras maestras, que organizan clases en línea, que colaboran en la distribución de alimentos para compensar el cierre de comedores escolares y siguen dando apoyo emocional a sus estudiantes desde la distancia. Por eso queremos felicitarlos, darles las gracias y brindarles estas estrategias, herramientas psicopedagógicas que nos las van a compartir después de esta breve introducción nuestras siguientes panelistas, nuestras compañeras, la doctora Lorena y la doctora Yamile. Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias a la doctora Edilma González, quien acaba de darnos una acertada planeación, forma de cómo llevar esta situación en tiempos de pandemia, cómo llevar los nuevos retos que nos exige la tecnología y de esta manera poder ofrecer un mejor servicio, si se puede llamar de esa manera, a nuestros estudiantes. Seguidamente le doy paso a la doctora Ingrid Lorena Angulo Preciado. Ella es psicóloga de la Universidad del Valle. Ha trabajado como psicóloga clínica en Canguro S.A. También ha trabajado como psicóloga clínica de acompañamiento a la madre y su bebé prematuro en el Hospital Universitario del Valle, así como psicóloga clínica en discapacidad mental psicosocial en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, psicóloga en el área de responsabilidad penal del ICBF, psicóloga en medio educativo del Colegio Sebastián de Belalcázar y psicóloga de desarrollo infantil en medio familiar. Ella es la doctora Ingrid Lorena Angulo, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por acompañarnos en esta conferencia, buscando entregar herramientas a los docentes para que puedan llevar de mejor manera los cambios por los cuales está atravesando el mundo. Buenas tardes, doctora Ingrid Lorena. Aló. Aló. Livia. Muy buenas tardes, Andrés. Ya estamos en la conferencia. ¿A usted no los invitaron? Qué pena. Bueno, vamos a continuar. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, ¿cierto? Bueno. Muy buenas tardes, Andrés. ¿Cómo estás? Buenas tardes, queridos docentes. Primeramente, agradecida por este espacio y pues agradecerles a todos y cada uno de ustedes que se han permitido sacar un momento para incursionar en esta actividad que estamos desarrollando con mucho amor y desde la necesidad de aportar un granito de arena frente al proceso de afrontamiento para toda esta situación que estamos viviendo, ¿cierto? Antes de pronto iniciando,
quisiera de pronto decirles a los docentes que si bien nosotros comprendemos, tenemos muy claro de que la trayectoria, la experiencia, el amor, la pasión y todo lo que implica el realizar el ejercicio pedagógico a través de este tiempo. Nosotros sabemos que ustedes tienen un sinnúmero de estrategias y de herramientas porque son los líderes en el ejercicio del quehacer de la pedagogía. Entonces, más que de pronto enfocarnos en explicar herramienta por herramienta, es poder, antes que todo, hacer una reflexión frente a el papel que el docente está jugando en medio de esta pandemia. Entonces, si bien la pandemia sin duda exige una transformación para el sistema educativo, donde en detalle, dentro de las formas de pensarse la educación por parte de los docentes, que si bien para algunos puede ser una tarea sencilla, para otros quizás muy difícil cuando trasladamos la educación a la pantalla a raíz de que no hubo una preparación, ¿cierto? Ya que este proceso requiere inicialmente de una acomodación personal del docente en relación a su estilo de afrontamiento. Cuando digo esa acomodación en relación a ese estilo de afrontamiento es a la forma en que cada quien lo va a asumir a partir de que debe lidiar tanto con sus angustias, con sus temores, del no saber qué va a pasar el día de mañana con todos estos procesos, pero que también está en medio de la familia y de ese proceso educativo que se debe seguir y se debe llevar a cabo independientemente de las circunstancias que estamos viviendo, como lo mencionaba mi compañera, haciendo un proceso resiliente donde el ser y el ser docente exige que puedan continuar a pesar de las adversidades. Todo este proceso individual que estamos viviendo, que no dio tiempo de preparación y que como a modo de prueba invita a que en este momento lo más importante es disponerse al cambio, es aceptar este proceso como un regalo que nos ha dado la vida para la adquisición de nuevos dominios en medio de un desafío donde sin duda los que se adaptan y los que se reinventan son los que van a poder sobrevivir en este proceso. Entonces, en ese sentido, si ustedes pueden ver aquí esta diapositiva, tiene una imagen bastante particular. Por favor, Andrés, ¿podrías devolverte nuevamente a la diapositiva anterior? En esta diapositiva hay una imagen que dice, gracias. En esta diapositiva hay una imagen que dice clases terapéuticas. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces además de docente nos vamos a volver terapeutas. Es que de alguna manera el docente ejerce ese proceso con sus estudiantes porque no solamente es un profesor, es un educador. Y si bien lo saben, ustedes comprenden que las palabras son diferentes. Y en este momento la invitación es que nos hagamos una reflexión frente a que las clases deben situarse desde un ámbito cálido y humano. Entonces, invitando al docente a que sea un agente terapéutico en medio de esas clases, tanto para los educandos como para sus familias. Entonces, a partir de esta reflexión, la idea es poder comprender que necesitamos que se realice un trabajo cooperativo, ¿cierto? Entonces, partiendo de las recomendaciones de algunos pensadores como el Yang, que es un psicopedagogo chino, que habla sobre cómo afrontar las estrategias psicopedagógicas en medio de las crisis, donde nos dice que el trabajo cooperativo es uno de los ejes fundamentales a poner en práctica en medio de este proceso. Entonces, al hablar del trabajo cooperativo, nos enfocamos en el trabajo desde los grupos. Por favor, ¿podrías continuar, Andrés? Entonces, cuando hablamos desde el trabajo cooperativo, vamos a hablar de la construcción de grupos terapéuticos por parte de los docentes. Entonces, ustedes dirán, bueno, y es que, ¿por qué hacer grupos terapéuticos? Es que no somos los encargados de esta situación, pero esa es principalmente la idea, poder llevar a este proceso a los docentes como agentes de contención. En este momento, si bien sabemos, la familia, esta educación que aparentemente se vislumbra desde la distancia del educando hacia la escuela, realmente si hacemos el análisis,
lo que ha sucedido no es una distancia, es un acercamiento. Es un acercamiento entre los padres de familia y el educador, entre los padres de familia y esa escuela, que muchas veces el núcleo familiar se muestra tan distante de ese proceso educativo y de ese acompañamiento parental, ¿cierto? Entonces, ¿la idea cuál es? Inicialmente, establecer unos grupos entre los docentes. Estos grupos ya, yo me imagino que aquí en esta actividad tenemos directivos, docentes, entonces invitarlos a construir unos grupos de apoyos entre docentes para fortalecer esos lazos de comunicación, donde se den un espacio para, no sé si eso ya depende, el tiempo lo estipulan ustedes, donde se den un espacio para dialogar, donde estas reuniones no sean para debatir temas académicos, sino que sean para compartir experiencias, para expresar qué se les ha dificultado, qué se les ha facilitado, y así poder convertirse en un grupo de apoyo los unos a los otros a nivel de educadores. De esta manera, sin duda, vamos a aliviar los temores, las ansiedades, las preocupaciones al manejo de la tecnología. Hacer un grupo de estudiantes. Ahora, aquí cuando hablamos de para todos es que de pronto nos pensamos solamente en la educación virtual para aquellos que pueden acceder a las tecnologías, pero si bien sabemos, en nuestro entorno hay muchos niños y niñas y adolescentes que no van a poder acceder a las TIC. Entonces, la idea es que también sean incluidos en medio de este proceso. Entonces, bueno, hacer el grupo también de los padres y el grupo de los estudiantes, dependiendo de las necesidades de cada uno de ellos. Entonces, en cada uno de los grupos, hola, en cada uno de los grupos debemos iniciar por establecer unas reglas que son las que van a realizar el proceso. Bueno, les voy a pedir un favor, y es que silenciemos los micrófonos porque de pronto no estamos haciendo interferencias, ¿vale? Bueno, entonces la idea con la construcción de los grupos de los padres, si ustedes ven, a veces se dan muchos roces, pues nosotros sabemos que manejar grupos no es fácil, pero precisamente crear un grupo de los padres y poder hacer una construcción de reglas en conjunto puedan hacer partícipe de esta construcción de reglas, va a facilitar el proceso. Continuemos con la diapositiva, Andrés. ¿Me escuchan? Andrés. Sí, señora doctora, estamos atentos a su sí, ya la cambié. Ahí ya la cambié, ¿vale? Vale, muchas gracias. Bueno, entonces cuando hablamos de esas reglas, ya hablamos de que hay que construirlas en conjunto para que se sientan partícipes y para que el proceso se haga más fácil, se haga más equilibrado y podamos salir de esta situación de pandemia con un proceso educativo armonioso y con unas relaciones afectivas entre los docentes, las familias y los chicos organizadas, ¿cierto? Dentro de estas reglas debe haber una orientación frente al fortalecimiento de la comunicación. Hay que definir los tiempos de duración de las actividades que se van a desarrollar, tanto con los chicos como con las familias y como con los docentes. Hay que incentivar el trabajo en equipo y es a través de la designación de los subgrupos, por eso de alguna manera esas son estrategias muy parecidas a las que se hacen en las clases habituales presenciales, pero la idea es que no nos dé miedo, que las podemos trasladar a estos espacios, ¿cierto? Ahora, asignar horarios, tanto con los chicos de las clases virtuales como con aquellos chicos que no van a estar a través de la pantalla. Hay una estrategia muy acertada que es construir unos horarios donde los chicos que no van a estar en frecuente comunicación con los docentes, los padres de familia deben hacer un cumplimiento de estas actividades y los docentes puedan hacer un seguimiento de vez en cuando, porque la idea no es que se carguen más de trabajo,
de vez en cuando hacer un seguimiento frente a la actividad que se supone que a las 11 de la mañana debe estar realizando el chico. Entonces, la idea también es ahora hacer uso de las comunicaciones tanto sincromáticas como asincromáticas. Entonces, cuando hablamos de asincromática es que poder tener sus clases pregrabadas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hay clases que se pueden dar a través de WhatsApp. Denme un segundo. Serían tan amables de apagar los micrófonos, no dejan escuchar a la ponente, por favor, gracias. Bueno, entonces, como les decía, estos horarios les van a permitir que los chicos no se alejen de sus rutinas habituales, de sus rutinas académicas y que desarrollen un ejercicio organizado en casa. Además, de alguna manera, a los padres se les va a facilitar establecer las normas, establecer dentro de la casa. Por favor, es que se escucha una niña que grita muy duro. Si alguien tiene el micrófono activado, son tan amables. No nos deja escuchar a la ponente. Bueno, debido a los gritos que se escuchaban en la parte de atrás, hemos tenido que cerrar por un momento los micrófonos. Les pedimos por favor estar muy pendientes, porque al cerrar los micrófonos también cerramos al conferencista. Entonces eso nos interrumpe un poco. Ya vamos a retomar. Hablaba la doctora Ingrid Lorena Angulo Preciado, nos estaba dando algunas herramientas que son bien importantes en materia de cómo conciliar la conformación de grupos y todo lo relacionado con las estrategias que debe tener cada uno de ustedes o que pueden seguir cada uno de ustedes a manera de sugerencia, y que eso puede facilitar grandemente la interacción. Hablaba de la creación de grupos y que hayan espacios de tipo extracurricular que faciliten como la comunicación, no solamente docente-estudiante, sino también docente-padre de familia, docente directivos, y crear un ambiente familiar para de esa manera asumir entre todos los cambios. Los cambios son difíciles para todos, viene desde los directivos hasta los docentes, hasta los estudiantes. ¿Tenemos nuevamente a la doctora Ingrid Lorena? Sí, señora, aquí estoy. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, dentro de ese proceso de hacer como un seguimiento de las actividades mediante llamadas, la idea también es, obviamente, a través de este proceso, incentivar la autonomía, porque si bien sabemos, el proceso de educación virtual es una forma de donde el profesor construye conocimiento con los estudiantes, y en este orden de ideas los chicos pueden ser autónomos y pueden utilizar su creatividad. Además que estamos en un medio donde ellos acceden con mucha facilidad a la información. Lo importante es que el docente pueda hacer el direccionamiento de dónde y cómo debe encontrar la información que realmente sea acertada frente al proceso de educación que se requiere que se logre. Hay que crear contratos de aprendizaje, como les decía. Crear un contrato de aprendizaje es asignar a los chicos unas tareas puntuales frente a la construcción y compartimiento de ese conocimiento que se va a lograr. Entonces, ponerse unas metas y asignar tareas puntuales donde cada chico pueda hacer la presentación o la exposición de sus temas a sus compañeros, para que ellos no se desmotiven y no pierdan como el interés y la motivación pues en todo este proceso. Es importante, otro elemento que podemos utilizar en estos tiempos es la televisión.
Si bien sabemos, hay canales donde ustedes pueden identificar primero la programación y decir, bueno, este programa sirve para este tema, o esta película, con esta película puedo trabajar este tema. Entonces, de esta manera, van a descargarse un poco de actividades, de pronto de estar haciendo un taller, evaluando de manera a través de cartillas. Entonces, con una película, pues decir, bueno, fulanito, sultanejo, entonces se les asignan las películas y ustedes ya saben que a tal hora la van a dar y se hace la llamada como para verificar y hacer las evaluaciones de manera oral. Las clases por WhatsApp también se pueden desarrollar, aunque a simple vista decimos, no, es que por WhatsApp no se puede dar una clase, realmente se puede dar una clase siempre y cuando se haga un manejo adecuado del grupo, donde los grupos tienen unas herramientas donde los docentes pueden evitar que los chicos escriban y mientras tanto presentan su clase ya sea pregrabada o presentan sus explicaciones a través de audio y ya la dejan allí para que ya los chicos la revisen, luego lo abren para que ellos puedan presentar sus preguntas y ya después vuelven y lo cierran para que ustedes puedan retroalimentar y así se puede dar una clase. Obviamente para eso hay que dar unos tiempos porque no podría darse en el momento. Finalmente, lo importante aquí es tener en cuenta que los docentes que están presentes Bueno, está gritando, qué pena. Estoy sola aquí en la casa. Los docentes que están en esta comunidad el día de hoy son docentes que tienen mucha experiencia, que si bien tienen dinamismo, saben en qué momento hacer presencia, en qué momento no, y con quiénes estudiantes sí, con quiénes no. Entonces, es también hacer uso de esa compasión o humanismo que en este momento se requiere poder comprender algunos aspectos diferentes frente al manejo de las tecnologías, tanto en ellos mismos como en sus estudiantes. Y una orientación frente al manejo del tiempo y adaptación. Sin duda, con todas estas características vamos a poder desarrollar un proceso de educación virtual satisfactorio, que es lo que se quiere, pero antes que todo, hacer una reflexión frente a transformar la educación convencional a una educación, digamos, que sea, donde el docente sea un agente de contención. O sea, que se permita escuchar a los padres, escuchar a los alumnos. Entonces, es por eso que los invitamos a través del trabajo cooperativo, establecer los grupos donde se le va a dar cabida de vez en cuando a crear una reunión con un grupo de padres. ¿Para qué? Para escucharlos, para escuchar su proceso, cómo están en este aislamiento, qué tan difícil ha sido en la realización de las tareas con los hijos. Que los padres sientan que no están solos, que están acompañados y que obviamente dentro de todas las actividades que tienen que hacer, el profesor no está desde el direccionamiento únicamente de cumplir con las tareas, sino de hacer una labor de escucha, una labor afectiva y una labor con amor, como se desea. Muchísimas gracias y a continuación sigue la compañera Yamile Campas, quien les va a hacer una intervención en relación a otros tips para fomentar la reflexión en cuanto a todas las estrategias psicopedagógicas que debemos tener en este momento. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Ingrid Lorena Angulo Preciado. Como lo acaba de anunciar, nos acompaña entonces en este momento la doctora Yamilet Campas Aguilar. Ella es psicóloga de la Universidad Santiago de Cali, ha trabajado como secretaria, ha sido psicóloga en la Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá, también ha sido psicóloga en la Gobernación del Valle del Cauca, directora de la Fundación Poder de Dios, psicóloga de acompañamiento familiar en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, psicóloga educativa del Colegio Emperador Liceo Porvenir Cali y psicóloga de selección de empresas en la empresa ETB de Bogotá. Asimismo, ha sido psicóloga clínica en la IPS Medisalud. Con ustedes la doctora Yamilet Campas Aguilar. Buenas tardes, doctora, y muchas gracias por acompañarnos a esta hora. Buenas tardes para todos y para todas, colegas, compañeros. Buenas tardes, queridos docentes, maestros y maestras.
Es para mí un placer y muy grato poder compartir con ustedes a través de la pantalla un poco acerca de cómo ha sido nuestra experiencia en el tema también educativo y además esta experiencia por la que estamos pasando todos, que es el teletrabajo, que como todos sabemos no ha sido fácil, ¿sí? Esta cuarentena nos obliga a reinventarnos, como decían mis colegas, a crear nuevas estrategias, pero somos conscientes de que también generan muchos miedos, que se genera angustia, genera tensión, ¿sí? Pero tratando de hacer un recuento, ya que había un poco de ruido durante la transmisión de mis compañeras, me quiero centrar en pequeñas pautas que ellas le dieron, que me parece a mí muy importante que ustedes puedan tener en cuenta a la hora de abordar sus trabajos y sus clases virtuales, ¿sí? Y como primera medida es decirles que tenemos que perder el miedo, ¿sí? Debemos perder el miedo porque este es un proceso para el cual ninguno estaba preparado y los cuales estamos afrontando día a día. Y cuando digo perder el miedo, me refiero a que podamos ser sinceros con nosotros mismos, pero también con nuestros estudiantes. Y ser sinceros es poderle decir, estamos aprendiendo. Ustedes están aprendiendo, yo también estoy aprendiendo, ¿sí? Es posible que mis alumnos conozcan un poco más de la tecnología que yo, entonces no tener miedo a decirle a algún alumno que yo vea que es muy bueno para la tecnología, que de pronto me ayude a construir una clase. Este debe ser un aprendizaje en doble vía. No tenemos que desmontarnos y tenemos que romper con los paradigmas y con los esquemas de pensar que como docentes nos tenemos que saber absolutamente todo y no podemos equivocarnos. Entonces, en primera medida, profe, vamos a perder el miedo, ¿sí? Y lo decía mi compañera Ingrid anteriormente, replantearnos las estrategias y las herramientas de enseñanza, ¿sí? Y entonces ustedes dirán, no, y es que las herramientas y las estrategias de enseñanza que estamos usando hasta el momento no son las adecuadas. Por supuesto que no. Simplemente que tenemos que adecuarlas a la situación que estamos viviendo en este momento, ¿sí? Es muy factible que como seres humanos tengamos miedo a enfrentar esas nuevas situaciones, pero estas crisis nos ayudan precisamente para eso, para que nos reinventemos, para que nos repensemos y para que reorganicemos esas ideas que teníamos. Entonces, realizar videos hoy en día es muy fácil. Desde el celular lo podemos hacer, podemos grabar la pantalla de nuestro computador, podemos grabar la pantalla de nuestro celular y eso va a hacer que para los chicos quede mucho más claro. De hecho, podemos repasar nosotros mismos antes de compartir esa información con nuestros alumnos, lo cual hará que estemos completamente seguros de que sí les va a llegar la información que nosotros consideramos que se necesita para que ellos puedan avanzar en ese proceso de aprendizaje. Pero también es muy importante que nosotros no rompamos ese vínculo que generalmente se genera en el aula de clases. Entonces, como no estamos en el aula de clases, como no tenemos un acercamiento presencial, bueno, ¿qué puedo hacer para que ese vínculo no se rompa? Lo decía mi compañera Ingrid, y es retomar esa posibilidad de hacer videollamadas, ¿sí? Yo sé que todos ustedes deben tener grupos de WhatsApp con sus estudiantes o con los padres de familia, pero ¿cómo son esos grupos de WhatsApp? Tienen 30, 40 padres en los que muchas veces ninguno lee el WhatsApp, en los que muchas veces lo leen pero no contesta, en los que muchas veces no estamos seguros si les llegó la información o no les llegó. Entonces, aparte de ese grupo general que usted tiene de WhatsApp, que le sirve para dar la información general, porque es un grupo general, entonces la idea es que podamos crear grupos de WhatsApp personalizados en los que tengamos 5, 6 padres de familia, 5, 6 estudiantes con características similares que nos puedan hacer mucho más fácil el proceso. O no tanto con características similares, sino que yo sepa que cada uno de esos alumnos va a complementar una habilidad con la otra y se pueden apoyar en el tema de trabajos porque ese grupo va a trabajar, va a hacer los trabajos en grupo y van a poder utilizar ese mecanismo del WhatsApp o se van a, o si yo sé que este alumno es muy bueno para artística, pero este es más bueno para la matemática y se puede complementar el uno con el otro. Entonces, eso es lo que me va a ayudar y esa va a ser la estrategia para implementar esos grupos de WhatsApp y que realmente funcionen, ¿sí? Una vez a la semana procure llamar a ese padre de familia, llamar a ese alumno
y preguntar simplemente cómo está. ¿Sí? No nos olvidemos que esta es una situación que nos ha afectado económica, emocionalmente. Entonces, muchas veces es bueno hacer un alto en el camino y comunicarnos con esa otra persona que está detrás de la pantalla y que ellos nos sientan de alguna manera cerca. Porque yo sé que como docentes somos tan humanos que muchas veces nos llega un alumno sin el desayuno y nosotros le propiciamos de alguna manera esa necesidad. Pero como ahorita estamos en la pantalla, entonces procuremos que esa calidez que nos represente nosotros como docentes se pueda ver también reflejada, al menos con una simple llamada, que podría notarse como simple, pero sé que va a ser de mucho agradecimiento para cada uno de esos estudiantes. Pero bueno, ya mis compañeras habían hablado también suficiente sobre el tema de los tips y las herramientas que podemos usar en estos momentos de crisis, pero yo quiero hablar también de una parte muy importante y es de nuestra salud mental como docentes, ¿sí? No olvidemos esa premisa que dice, me cuido para cuidar. Tengo que cuidarme, tengo que estar bien para poder brindarle ese bienestar a mis estudiantes, a mis alumnos. Y también tengo que aprender para enseñar. Y para aprender muchas veces tengo que desaprender esas cosas que ya venían aprendidas y que era coger un pizarrón, que era coger un marcador y transcribir lo que yo quería decirle a mis docentes. Entonces ahorita vamos a aprender cómo hacerlo a través de la pantalla. Eso, sin lugar a dudas, nos genera mucho estrés, como les había dicho en un comienzo, nos genera mucha ansiedad, ¿sí? Pero el docente, principalmente en este caso, además de los alumnos, pero nos vamos a centrar en los docentes, debe mantener un equilibrio mental en todas sus dimensiones. Y cuando digo en todas sus dimensiones me refiero a nivel personal, a nivel familiar, a nivel educativo, a nivel físico, ¿sí? Debe de haber un equilibrio y debe de haber una armonía. Es fundamental que nosotros podamos promover esas pautas de autocuidado en nuestras vidas, porque si dejamos que colapsemos, ¿sí? Posiblemente vamos a llegar no preparados para esa clase porque vamos a llegar muy cargados, ¿sí? Nos vamos a ahogar en esa clase y eso lo van a notar nuestros estudiantes. ¿Cuál es la propuesta entonces que usted debe mantener? Primero, unas actividades de autocuidado. ¿Y cuáles son esas actividades de autocuidado? Mantenerse activo. Y mantenerse activo es que podamos dedicar por lo menos media hora de nuestra todos a realizar una actividad deportiva. Caminar, trotar, saltar rato, hacer bicicleta, cualquier actividad deportiva para que eso nos haga mantener nuestro cuerpo y nuestra mente activa, ¿sí? Otra premisa que es supremamente importante en las pautas de autocuidado es descansar bien. Este tema del teletrabajo nos tiene a todos enloquecidos y ya prácticamente sabemos cuándo es de día, cuándo es de noche, terminamos de preparar clases y ya estamos nuevamente con nuestros estudiantes dictándoselas, pero es necesario que usted, profe, descanse, porque si usted llega al otro día a dar esta clase cansado, lo más posible es que usted no vaya a dar su 100% y eso lo van a notar sus estudiantes porque ellos son buenos para tomar atenta nota de cuando un profesor no está con su 100% en el aula de clase. Y otra premisa en las pautas de autocuidado es que usted debe comer bien. Y cuando hablo de comer bien, es comer una comida balanceada, comer a la hora, lo que su cuerpo le pida. Hay cuerpos que con 3 comidas al día están bien, funcionan súper bien, pero hay cuerpos que necesariamente necesitan 5 comidas al día y eso su organismo es quien se lo va propiciando y quien se lo va mostrando. Voy a silenciar los micrófonos porque hay ruido. Bueno, aparte de esas pautas de autocuidado, queridos profes, hay también actividades de esparcimiento. Nosotros somos seres humanos, somos seres sociales. Por ser profe no somos Dios, no significa que no podemos tener una vida social. Debemos tener una vida social. Eso hace parte de nosotros como seres humanos. Eso hace parte de nuestro diario vivir, de nuestro entorno. O sea, nacimos para hacer vida social, ¿sí? Por eso un ser humano no puede vivir solo en la tierra como un errante. No.
debemos hacer vida social. Y hacer vida social significa ir a reuniones, ir a un evento, ir al cine, salir con un amigo, con una amiga, salir solo, salir a cenar, todas esas actividades. Pero bueno, ustedes dirán, pero Yamile, en este momento, ¿cómo vamos a hacer para tener esa vida social? Bueno, nosotros no creo que vivamos completamente solos y aislados en nuestra casa. Entonces, aparte de estar todo el día en nuestras funciones laborales, educativas de la casa, podemos sacar 5 minutos para ver una película con nuestro núcleo familiar, podemos sacar 10 minutos para jugar un juego de mesa, podemos sacar 10 minutos para que hagamos ejercicios entre todos. O sea, no podemos delimitar el hecho de que no podemos estar en el exterior para que no tengamos una vida social. Y si no, utilicemos también la tecnología, que esa tecnología me sirva no solamente para lo laboral, sino que yo pueda hacer una videollamada con mi familia, que yo pueda hacer una reunión con mis amigas que no veo hace tiempo, pero debemos tener un tiempo para esa vida social. Debemos también aprender a divertirnos, ¿sí? Y el divertirnos implica todo lo que tiene que ver con las salidas, con relajarnos, con tomar un tiempo solamente para... O sea, la diversión es muy relativa a como sea mi comportamiento como ser humano. De pronto para mí divertirme es irme al campo, relajarme. De pronto para otra persona divertirse es irse a una fiesta. Pero debemos sacar esos espacios en los que yo me sienta a gusto con esa actividad que estoy haciendo, leer un libro, tomarme una taza de café, que eso me genera placer. Eso quiere decir que yo me estoy realmente divirtiendo. Y no tiene que ser esa diversión como que coloquialmente conocemos, que es irme de rumba, que es irme de paseo, porque todos asumimos esas situaciones de manera diferente, ¿sí? Y que aprendamos también dentro de esas actividades, aquí me quedó en esparcimiento, la verdad son actividades de regulación de emociones, gestionar nuestros pensamientos, ¿sí? En estos momentos, con esta crisis y esta cuarentena, yo sé que nuestros pensamientos están a mí, ¿sí? Están volando. Yo no voy a ser capaz, voy a renunciar, no puedo más con esto, no estoy preparada para esta clase no estoy preparada para esta clase de trabajo, de teletrabajo, ¿sí? Nuestros pensamientos están a mí, pero entonces tenemos que aprender a gestionar esos pensamientos y no dejar que esos pensamientos controlen nuestras actuaciones, sino que tenemos que aprender a gestionar. Bueno, esto es un pensamiento, es algo real, es algo que solamente puedo manejar, no lo puedo manejar, ¿cómo lo voy a manejar? Y de eso se trata. Aprender a comunicarnos, ¿sí? Que la otra persona que está a nuestro lado o atrás de la pantalla comprenda. Por favor, no se escucha bien. Bueno, debe ser problemas del internet. ¿Ninguno está escuchando bien? Ya mejoró, ya mejoró. Está mejorando, ya. Está bien. Ahí está mejorando. Está mejorando el sonido. Entonces, hablábamos de esas actividades de regulación de emociones, como gestionar nuestros pensamientos y no dejar que esos pensamientos afecten nuestras actuaciones, pero también el hecho de aprender a comunicarnos de manera eficaz, de manera comprensiva, de manera sencilla, clara y directa, ¿sí? Que el otro que está atrás de la pantalla o que está frente a nosotros pueda entender lo que realmente estamos tratando de decir. Muchas veces, como estamos cansados, como tenemos nuestra mente llena de pensamientos, muchas veces como estamos angustiados, enojados, esa comunicación no es tan asertiva. Entonces la idea es que aprendamos también a comunicarnos, ¿sí? Que nos podamos a relajar, ¿sí? Que tengamos momentos para nosotros, para descansar, para recostarnos, para reflexionar, para pensar, para relajarnos, pero que sean momentos de nosotros, ¿sí? Únicamente de nosotros. Aprender a relajarnos, ¿sí? Que nos planteemos y nos pongamos objetivos. Bueno, esta semana yo cómo voy a hacer para en mis alumnos de una manera diferente. Esta semana yo cómo voy a hacer para que mis alumnos sean más participativos en la clase. Esta semana cómo voy a hacer para involucrar también a mi familia en las actividades de expresión. Plantéese objetivos. Y plantéese objetivos personales, pero también objetivos laborales, ¿sí? ¿Cómo yo hago para que mis estudiantes, eso también puede ser un tip, no vean la clase como magistral, sino que sientan que es un proyecto y que vamos sumando poco a poco? O sea, iniciamos hoy con el saludo y mañana terminamos con la despedida, pero que va siendo como un proceso y va siendo como un escalonamiento. O sea, póngase esos objetivos, tanto personales como laborales. Y finalmente, profes, hay que buscar ayuda, ¿sí? Hay que buscar ayuda. Si sentimos que de pronto hay en nosotros ese estrés, ese cansancio, esa angustia, no estamos solos. Hay que buscar ayuda porque hay profesionales que nos pueden ayudar en eso. Hable con un amigo, hable con un familiar, hable con un colega, pero busque ayuda. Si no se quede solamente enfrascado en la situación de que no puede resolver ese tema que lo está quejando, sino que hay que buscar solución para ellos. Les doy muchísimas gracias y los dejo nuevamente en compañía de mi compañero Gustavo Andrés González. Muchas gracias, doctora Yamilet Campas. Muy
interesante ese planteamiento, esa forma de manejar cada una de estas situaciones que se pueden presentar. Y miren, vale la pena hacer acotación, pero como estamos en un proceso de cambio, tal vez ustedes durante el desarrollo de esta conferencia no se han dado cuenta, pero han sucedido cosas. Quizá a algunos se les ha ido el fluido eléctrico, la energía, otros tal vez están sintiendo invadido su hogar por el teletrabajo. O sea, que son cosas del diario vivir. Y yo quiero empezar justamente a formular a la doctora Yamilet Campas una pregunta en ese sentido. Hace pocos días se hizo viral un video en el que estudiantes de universitarios le sugirieron a un docente aplicar al F4 y eso lo sacó del software. Eso pues generó mucha controversia porque el profesor se sintió muy triste e inclusive habló con una frase que llamó mucho la atención. Dijo que la educación era el servicio más extraño de todos, que la gente lo pagaba pero no quería recibirlo. Pero adicional a eso, pues entró en una especie de depresión y sus hijas, que eran como las personas que lo asesoraban, ya una persona adulta, también rechazaron esa ofensa, ese agravio por parte de los estudiantes, manifestando que había sido él muy insistente en querer manejar las herramientas tecnológicas para poder estar a la altura pues, de los estudiantes seguramente más jóvenes, más conectados con la tecnología. La pregunta es, y usted hablaba sobre abandonar el miedo a decir que no se sabe, pero en ese caso particular uno siente que como que aceptar que no se conoce se vuelve símbolo de burla y hasta de irrespeto, doctora Yamilet. Muy bien, Gustavo Andrés, gracias por esa apreciación. Me parece supremamente importante esa pregunta y hay que resaltar, queridos docentes, que antes de ser docentes somos seres humanos, ¿sí? Nosotros somos seres humanos y todos estamos en constante aprendizaje. ¿Qué pasa? Que como nos han visto a nosotros los docentes como personas que debemos saber absolutamente todo, entonces no tenemos la posibilidad de equivocarnos en ningún momento. Hay que romper con esos esquemas. Hay que romper con esos paradigmas. De allí la importancia de que usted pueda hacer una relación y que pueda tener un vínculo con sus estudiantes y que sea un vínculo estrecho, un vínculo cercano. ¿Para qué? Para que ellos dejen de verlo solamente como el maestro, como la persona que tiene que saber absolutamente todo y lo puedan ver como ese par, como ese ser humano que está ahí al lado, que está contribuyendo, como decía nuestro compañero Gustavo Andrés, al proceso de aprendizaje. En el momento que nosotros dejemos de sentir ese miedo, es muy posible que nuestros alumnos nos vayan a comprender y más fácil ser nuestros coequiperos en vez de ser las personas que están deseando si lo hicimos bien o si lo hicimos mal. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Generar vínculos estrechos con nuestros estudiantes que nos permitan avanzar en este proceso de coayudarse, ¿sí? De coequiper. Muy bien. Bueno, también en un rato vamos a darle espacio también a nuestros docentes para que si tienen alguna pregunta, o mejor William, Andrés y yo está recepcionando esas preguntas que ustedes deben estar escribiendo en el chat y de esa manera se nos va a ir dando respuesta. Pero antes de ir en esa parte, yo quisiera hablar de dos cosas que inclusive lo tocaron ambas panelistas. Y es el tema de la organización de grupos de WhatsApp. La doctora Yamile decía, la primera que planteó esa iniciativa fue la doctora Ingrid y la doctora Yamile la reforzó. Y es cierto, la mayoría de padres de familia estamos en grupos de padres, pero esos grupos no funcionan en el sentido de que muchos ni siquiera lo ven. ¿Cuál es en sí, doctora Ingrid Lorena? ¿Cuál es en sí, y doctora Ingrid Lorena? Le pido por favor a los participantes silenciar sus micrófonos para podernos escuchar. Muchas gracias. Se escuchan otros micrófonos abiertos. El de la doctora Ingrid está cerrado. La pregunta es, ¿qué estrategia se puede generar precisamente para que esos grupos funcionen, para que dejen de ser grupos como que no me salgo porque qué pena, pues el papá en mi caso, Gustavito, se salió del grupo del colegio, pero pues ni lo leo. Gustavo, muchas gracias. Bueno,
no, hay que tener claro que no nos referimos solamente a los grupos de WhatsApp. Es la forma más común que ahorita utilizamos, pero la importancia de formar los grupos es que la persona en sí sepa que hace parte del grupo, pero por ejemplo, de vez en cuando poder hacer una videollamada si le es posible por Zoom o por alguna otra plataforma que manejen, o bueno, o por WhatsApp. Entonces, la idea es para que el grupo funcione adecuadamente. Ustedes saben que siempre, en todo momento, las reglas es lo que va a permitir que los procesos se desarrollen de manera adecuada, tanto con los docentes, como con los padres, como con los chicos. Entonces, aquí es muy importante que tanto las formas de comunicación, las formas de expresarse, todo se lidere desde el inicio, estableciendo cuáles van a ser esos parámetros para comunicarse. La invitación, aparte de que en estos grupos obviamente van a estarse comunicando frente a las tareas o a los talleres que van a dejar, también es que los grupos a los cuales nos referimos es para reunirse desde esa necesidad de contención, claro está, ¿no? De poderse escuchar, de poder que las madres, en el grupo de los padres, por ejemplo, que puedan expresar las dificultades que han tenido en todo este proceso para que se canalicen y puedan reorganizarse y continuar positivamente. Lo mismo con los docentes. De pronto hubo algo que se me pasó, y es que en relación a la organización de los grupos, el hecho de crear el grupo a partir de las reglas es enseñarle tanto a los docentes como a los estudiantes que hay unas formas diferentes a establecer una comunicación a través de los grupos, porque de pronto ellos están acostumbrados a que a través del grupo comparten cualquier tipo de situaciones o lo utilizan para todo tipo de cosas. En este caso, el grupo es para hacer el proceso de contención con los padres de familia y entre los docentes. A mí, por ejemplo, y yo creo que a todas mis compañeras que estamos en este momento acá, nos gustaría poder hacer un proceso de contención con los docentes, porque indudablemente en medio de este proceso hay un sinnúmero de experiencias que han sido de pronto muy significativas, otras tristes, otras agotadoras. O sea, hay un sinnúmero de situaciones que los docentes también necesitan expresar, necesitan canalizarse. Entonces, a través de los grupos de los docentes es para esto, y en los grupos de padres de familia es para esto. Después de que existan unas reglas claras desde el respeto, los grupos van a poder funcionar adecuadamente. Es a eso que le apuntamos. Muy bien, bueno, quiero formularle otra pregunta a usted, doctora Ingrid Lorena. Usted es madre, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, justamente, afortunadamente, seguramente muchos de nuestros docentes son madres o padres, ¿sí? Justamente uno de los colapsos que se están viviendo son por cuenta de que el teletrabajo finalmente lo que está haciendo es invadir el espacio familiar con trabajo. Digamos, sitios que hasta antes estaban, digamos, cerrados para que el papá, la mamá llegara con trabajo, pues ahorita están invadidos con trabajo. Entonces, hace días, por ejemplo, veíamos a un presentador de noticias que durante el desarrollo de su trabajo, sus dos chiquitas, una de 3 y otra de 4 años, quisieron meterse en pleno vivo, y a él le tocó sortear la situación, y seguramente a muchos docentes le ocurre, seguramente a usted en este tipo de conferencias, por ejemplo, le ocurre. Sus niños quieren mamá, mamá, ayúdame, papá, tal cosa, y usted está ocupada, pero tiene que manejar. Entonces, ¿cómo hacer para conciliar? Porque en últimas no es que el niño esté actuando mal, es su casa, es su espacio, es su lugar. Entonces, ¿cómo conciliar ese tipo de situaciones? Bueno, sí, indudablemente en este quehacer al cual nos ha llevado en la pandemia, hay una intromisión de todo. O sea, estamos de alguna manera nadando en medio de tratar de atender a todas las solicitudes y realizar los trabajos que realizamos desde casa. Entonces no es fácil, es entendible,
y este tipo de situaciones se van a presentar, ¿cierto? El ser humano generalmente le teme mucho a la mirada del otro, ¿cierto? Y no solamente a la mirada del otro de manera presencial, también virtual. Entonces siempre estamos pensando que, bueno, ¿cómo voy a hacer? Necesito que todo se vea bien, que esté bien, organizado, ¿cierto? Pero no, siempre van a haber cosas que se nos pueden salir de control, que se nos pueden salir de las manos, pero ahí está la importancia de uno. Esa mirada del otro, el otro va a tener siempre una interpretación de lo que suceda en nuestro entorno o de lo que suceda con el otro que está a través de la pantalla, pero ahí es la importancia de comprender que somos seres humanos y que hay elementos que se nos pueden salir de las manos y que lo que debemos hacer es continuar porque eso hace parte de la naturalidad en este momento. Entonces aquí es muy importante el manejo de las emociones para no salirse de pronto de casillas en una situación que de pronto dentro de los estudiantes pase alguna situación o en la casa los niños estén jugando mientras está dando la capacitación, poder hacer un antes y decir un momento, porque recuérdense que la invitación en este momento es hacer un trabajo desde lo humano, y desde lo humano nos podemos equivocar, podemos tener tropiezos, pueden haber elementos que se nos salen de control, que se nos salen de las manos, pero es poder solucionarlos y seguir con naturalidad porque somos seres humanos. Entonces, manejo de emociones, saber que la mirada del otro está allí siempre y que indudablemente las cosas las podemos manejar. Y, por ejemplo, ayuda mucho otro elemento, ya que de pronto esa parte un poquito para que estas cosas de pronto se canalicen un poquito después de establecer una rutina. La compañera de Ami le decía, ¿no? Organizar como los tiempos, todo eso va a dar pie a que de pronto se pueda canalizar un poquito este tipo de situaciones, pero van a seguir ocurriendo porque son parte de la normalidad. Entonces, es poder... Muy bien. Bueno, doctora Edilma González Caicedo, usted ya está por aquí y quería como metiéndonos un poco como en la situación, en la particular. La idea es, digamos, que podamos interactuar, retroalimentarnos con situaciones que inclusive pueden estar sucediendo en este momento. Y yo les voy a poner un ejemplo. En estos momentos, 2 de los que estamos organizando la conferencia, se nos fue la energía en la casa. Automáticamente se cayó el internet. Automáticamente se cayó el internet. Les pongo el ejemplo mío. Yo estaba con el computador y ahorita estoy con los datos de mi celular. Son situaciones muy puntuales que se presentan. O sea, le pudo haber pasado a cualquiera de los que estaban escuchando la conferencia, le puede pasar a cualquier docente mientras está dictando su clase. O sea, son situaciones habituales de nuestro diario vivir y de nuestra cotidianidad. Doctora Edilma, usted que es experta en el tema de salud ocupacional, ¿cómo hacer para que esa carga, tengo que ver la clase, si mis estudiantes están solos, no voy a poder dictar, no voy a poder cumplir? ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo generar como esa armonía entre que pues estamos a merced de la tecnología y que la tecnología falla? Sí, Gustavo, muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias a todos los docentes por continuar en esta conferencia. Y sí, realmente estas son cosas que siempre pueden suceder y por eso la importancia, ya lo nombraban las anteriores conferencistas, yo también en una de los elementos claves, y es la parte de gestionar nuestras emociones. Qué pena con ese ruido. Es saber que como seres humanos atravesamos por diferentes circunstancias, que todo no va a ser perfecto como lo planeamos, pero entonces ahí la importancia de la tolerancia a la frustración, aceptar lo que nos está sucediendo y poder levantarnos y atravesar ese nuevo reto. Es algo difícil porque siempre entra lo que es la ansiedad, el estrés, la frustración de que no puedo realizar eso que tenía planeado, que tenía organizado, pero entonces ese es el reto y la invitación, que cuando tenemos esa capacidad resiliente podemos empezar a organizarnos, hacer una autorregulación dentro de nosotros e iniciar nuevamente, aún así haya la dificultad. Un ejemplo muy propio es cuando los docentes están con sus estudiantes y de pronto falla la cámara,
falla un proceso. Es lo mismo que cuando hacíamos en el aula presencial. Muchas veces de pronto habían algún estudiante se nos caía, había una pelea dentro del aula, pero siempre hay que utilizar esas herramientas. Hay que hacer en ese momento recursivos, efectivos, de forma que esa ansiedad y frustración del momento, porque de pronto no sabemos manejar de la misma manera que lo hacíamos presencial, no sabemos manejar todas estas herramientas virtuales. Entonces, ¿cómo yo gestiono esas emociones de ansiedad, de estrés? ¿Cómo hago esa tolerancia a esa frustración y puedo, de pronto, si es con un grupo de niños o adolescentes, manifestar con los padres de familia o con esos mismos estudiantes mi duda y puedo empezar a delegar con alguno de los padres de familia que de pronto tenga mayor conocimiento o puedo crear ese grupo de chat con mis compañeros docentes, porque hay algunos compañeros docentes que pronto van a tener mucha más experticia en el tema virtual. Entonces, ¿cómo es crear una red de apoyo entre padres, entre estudiantes, entre docentes? Porque como les decía al inicio, es un tema nuevo que empezó por medio de la crisis, y nos cambió el panorama. Y ninguno de nosotros somos expertos ni estamos capacitados para atravesarlo. Entonces, es no tener miedo, no tener temor, expresar, y si de pronto tenemos alguna dificultad, poderlo transmitir y empezar a delegar funciones con nuestros diferentes integrantes que están, sean padres de familia o estudiantes que de pronto son estudiantes adolescentes, que sepan en este proceso. Entonces, esa es la invitación, lo que es la resiliencia, la parte de gestionar nuestras emociones y la tolerancia a la frustración. Muy bien. Bueno, ya vamos a ir entonces con las preguntas. Nuestro preguntarle, o más que preguntarle, compartir con la doctora Yamilet Campa video elaborado por un humorista, donde el tema justamente es la paciencia. Está dándole la clase a los empiezan a saludarlo a él, y él les dice que silencien los micrófonos y los profesores, buenos días, profe, y así se pasa hasta que el profesor se exaspera y les grita y les dice que cierren los micrófonos. Esa parte, doctora Yamilet, compleja. Andrés tiene corbata y todo, Andrés no. De lidiar con, por favor, cerrar los micrófonos que no estemos utilizando, de lidiar con ese tipo de situaciones, doctora Yamilet, ¿cuál es como la principal recomendación al respecto? Como bien decíamos, Gustavo Andrés, llenarnos de paciencia, como dice el humorista. En unos minutos voy a presentarles ese video donde la idea es que ustedes puedan como que repensarse y puedan también asemejarse un poco a esta situación que vive nuestro humorista, pero la idea es que, como bien lo decía nuestra compañera Ingrid, como madre también enfrenta estas situaciones que a diario ustedes ven y que los aquejan, pero no necesariamente tiene que sacarnos de control, sino que por el contrario, eso debe propiciar que generemos nuevas estrategias de trabajo. Si el auditorio y Gustavo Andrés me permiten 2 segundos, les puedo compartir el video. Muy bien, pues mientras que la doctora Yamilet nos comparte ese video, reitero la importancia de que ustedes vayan generando sus inquietudes, sus preguntas a través del chat. Una vez terminemos esta fase con la doctora Yamilet, de preguntas entre los conferencistas, vamos a entrar con mi compañero William Andrés Illo, quien además también nos va a hacer unas reflexiones y nos va a hacer lectura de cada una de estas preguntas. Él va a ser el moderador del panel de preguntas. Doctora, ¿ya tenemos el video? ¿Cómo vamos? Dame un segundo, que como hubo también una descarga eléctrica, entonces se puso un poquito pesado el ordenador, pero ya estoy casi que compartiendo pantalla con ustedes. Y es la cotidianidad, todo el tiempo estamos como, se nos va la energía, se cae el internet,
Pero lo importante justamente y lo que buscamos con esta conferencia de herramientas para adoptar o para sobrellevar todo lo que tiene que ver con los cambios a propósito del uso de las herramientas tecnológicas, de las TIC, es un poco no desesperarnos por este tipo de situaciones, sino que al contrario, saberlas llevar, manejarlas de mejor manera. Bueno, ya estamos compartiendo pantalla. Denme un segundo que ya estamos compartiendo pantalla. Hola, que tengas un día muy... Aquí vamos. Voy a presentarles un ejemplo de cómo podemos realizar esas clases pregrabadas, ¿sí? La idea es que ustedes puedan tener una pequeña orientación y vamos a dejar para el final nuestro video alusivo a lo que nos pasa comúnmente en la casa cuando estamos en las clases de virtuales. El día de hoy les deseo muy buen... Hola, que tengas un día muy especial. El día de hoy les deseo muy buenos días. Esta mañana vamos a expresarle a nuestro buen Dios que sea la roca donde se apoye tu vida, la fuente donde bebas agua, la nube que cubre tu andar y la luz que alumbre tu caminar por siempre. Hola, que tengas un día muy especial el día de hoy. Les deseo muy buenos días. En esta mañana vamos a expresarle a nuestro buen Dios que sea la roca donde se apoye tu vida, la fuente donde bebas agua, la nube que cubra tu andar y la luz que alumbre tu caminar por siempre. Amén. Muchas bendiciones. En el cuaderno de ética y religión se va a trabajar la ética y la gracia y vamos a copiar el significado de estos dos conceptos en el cuaderno. Después resolveremos la actividad de 4 puntos. El primer punto es observar el video y de acuerdo al video vamos a responder la pregunta número 2. La pregunta dice así: de las siguientes frases... Parece que tenemos dificultades con el video. Creería entonces, doctora Yamile, que podemos dar paso entonces a la siguiente parte. Un hombre tenía 2 o... Sí, es a causa de la interrupción del internet que está un poco fallando esta reproducción de los videos. Pero entonces, ¿avanzamos con la otra parte? Sí, por favor, démosle entonces inicio a las preguntas porque hay varias preguntas en el chat. Entonces, prosigamos. Vale. Le damos entonces la bienvenida a nuestro compañero William Andrés Sillo. Él es trabajador social, egresado de la Universidad Antonio José Camacho, trabajador social de acompañamiento psicosocial y formación en fortalecimientos y de emprendimiento desde la Alcaldía de Villarrica en convenio con la Fundación Propal, y en la actualidad también se desempeña como profesional de acompañamiento familiar en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Compañero William Illo, entonces démosle inicio a nuestra sesión de preguntas. William. Bueno, parece que nuestro compañero William tiene problemas de conexión, pero yo alcancé a recopilar algunas preguntas, Gustavo Andrés, y una de ellas que me parece muy importante, habla sobre cómo podemos orientar a los estudiantes en el tema de las evaluaciones, porque la manera de evaluar también ha cambiado. Entonces eso nos obliga a decir, bueno, ¿cómo vamos a empezar a evaluar a nuestros estudiantes si ya no lo podemos hacer de la manera que lo hacíamos antes? Ya no podemos visualizar si verdaderamente fue que aprendieron o le hizo la evaluación la mamá o lo buscaron en internet, si les quedó ese conocimiento, ¿sí?
Entonces la idea también, profe, es que ustedes con todas esas habilidades que han logrado y esas destrezas que han logrado adquirir en el transcurso pues de su formación como docentes, es que podamos también apoyarnos en todo lo que tiene que ver con el tema de las inteligencias emocionales. No nos quedemos solamente en el tema de la inteligencia matemática, que es la que nos lleva a pensar que si sabe que 2 y 2 son 4 es porque verdaderamente aprendió, porque sí es un niño inteligente, sino que sepamos que desde otro tipo de aprendizajes como el artístico, como el musical, como el lingüístico, podemos evaluar a nuestros niños. Entonces trate de repensarse ese grupo de niños que usted puede evaluar desde la parte artística, cómo lo relaciona con el área matemática para que así él no se sienta presionado, para que no tenga que recurrir solamente a que el papá o la mamá le realicen la evaluación, sino que ellos puedan y sean capaces de esa manera de elaborar sus evaluaciones y no lo vean tanto como la evaluación, como que qué susto que me están evaluando, sino que puedo hacer desde lo que me gusta y desde lo que sé ese tipo de orientación que me está pidiendo mi docente. Entonces la invitación es que en este momento particular podamos aprovechar el tema de cómo potenciamos en nuestros estudiantes esas habilidades, esas inteligencias múltiples que muchas veces dejamos de lado y como en el aula nos exigen pues que hayan unos parámetros, como que nos olvidamos que hay otras maneras también de aprendizaje y yo creería que esta es la oportunidad para que le demos como vía libre a ese tipo de inteligencias que hay que, sin duda alguna, explorar en nuestros estudiantes. Doctora Yamile. Doctora Yamile. Sí. Usted hacía alusión a una de las preguntas, la que nos formula Inés Aguilar Campo, que dice que una de las preocupaciones es la evaluación. También cambia, ¿qué orientaciones se le pueden dar al respecto? ¿Usted hacía alusión a esa pregunta específicamente? Correcto, a esa pregunta que está en el chat. Entonces voy a proseguir con la siguiente pregunta, que es de parte de Armani. ¿Cómo podemos dinamizar los procesos con los padres de familia, teniendo en cuenta que son ellos los que requieren tener mucha más carga emocional por los diferentes quehaceres a realizar en casa? ¿Nos puede contestar esta pregunta la doctora Yamile, la doctora Edilma o la doctora Ingrid Lorena? No sé cuál de las dos se identifica más con esa parte. Creo que la doctora Ingrid estaba como muy en torno a ese tema. Se fue un poquito la señal, Gustavo Andrés, y no alcancé a escuchar perfectamente la pregunta. No pude escucharte bien la pregunta, Gustavo. Ya, voy a volver a preguntar. Dice, ¿cómo podemos dinamizar los procesos con los padres de familia, teniendo en cuenta que son ellos los que refieren tener muchas más cargas emocionales por los diferentes quehaceres a realizar en la casa? Eso nos lo pregunta Armarli. Gustavo Andrés, yo quisiera responder esa pregunta. Perfecto, doctora Edilma. Bueno, sí, esta es una pregunta realmente muy interesante y es pilar, porque si no podemos tener esa conexión con los padres de familia, que son los últimos los que pues tienen esa autoridad sobre los hijos y están en este momento a cargo de sus actividades escolares, pues no estamos realizando pues la función completa. Entonces es una pregunta muy interesante, con lo cual hay que saber y entender que los padres en este momento tienen una carga emocional muy alta, ya que están muchos atendiendo trabajo en casa, es decir, teletrabajo, más la responsabilidad de sus hijos, más toda la parte familiar, de pareja, y algunos padres sumados a eso que de pronto han perdido sus trabajos y toda esta crisis, lo que conlleva la crisis también económica. Entonces, como decíamos, en este momento la educación debe ser un soporte emocional, donde ustedes como docentes deben apoyar esa parte emocional de los padres, de pronto no recargar solamente la parte de contenido para que sea de buscar y investigar, sino mucho en la parte de que los padres, ya que están compartiendo este tiempo con sus hijos,
puedan realizar actividades que no se han dado la oportunidad de realizar, como de pronto de empezar a arreglar la casa, y todo eso lo podemos introducir un contenido académico. Vamos, ¿por qué no van a sembrar una mata? Porque de pronto interesante de lavar la ropa, y ahí van mirando colores, van mirando, o sea, agregarle a cada rutina de la casa un componente académico, para que así los padres de familia no lo vean solamente netamente como contenido académico, sino algo que ellos pueden compartir con sus hijos, con su núcleo familiar, que pueden afianzar esos vínculos familiares, que realmente esta crisis sí nos ha permitido eso, es afianzar, restaurar las relaciones familiares, crear vínculos familiares mucho más fuertes. Entonces, esa sería la recomendación. Y la segunda recomendación, también muy importante, es crear estos espacios, permitir realizar reuniones con sus docentes, con sus padres de familia, perdón, donde se les puedan dar estas orientaciones, porque realmente estos están en caos, y realmente hay una preocupación muy grande. Entonces, qué bueno que ustedes como docentes puedan crear estos espacios. Aún me surge una iniciativa, que es que también podamos realizar una reunión de padres de familia virtual, para también orientarlos, porque ellos también están pues en una crisis en este momento. Ese sería mi aporte, Gustavo Andrés. Apoyando un poco lo que dice nuestra compañera y colega Edilma, hay una pregunta muy relacionada con esta, y es que ¿cómo motivamos a nuestros estudiantes? No me permite, no sé por qué no ver quién está escribiendo en el chat, pero dice esa pregunta, que cómo motivar a nuestros estudiantes que de pronto entiendan que esta es una situación que va a continuar y no es fácil, pues que ellos se hayan adaptado a ella. Eso tiene que ver mucho con lo que está diciendo también la compañera Edilma, y es generar ese lazo estrecho entre estudiantes, padres y alumnos, ¿sí? No podemos dejar la educación como siempre nos la han dejado los padres de familia, y es como que solamente le compete al docente, sino que cómo involucramos a nuestros padres en ese tipo de enseñanza, ¿sí? Comprendemos que casi todos están realizando pues el teletrabajo, y que eso implica que pues tengamos unas ocupaciones extras en la casa, y que no podamos entonces estar pendientes de lo que está haciendo el niño, porque entonces no cumplo, y todas las personas no tienen de pronto la habilidad para hacer varias cosas al tiempo, ¿sí? ¿Qué podríamos sugerir? Vuelvo y les recalco de plantear ese tema de las inteligencias emocionales. Estamos en una coyuntura, y este proceso es algo anormal, es algo para lo cual la educación en Colombia no estaba preparado, pero entonces de esa misma manera nosotros tenemos que desenfocarnos. A veces uno hace esto como el arnés, no sé si todos están viéndome en pantalla, pero como que, como cuando le ponen el arnés a los caballos, que solamente miramos hacia la meta que ya teníamos propuesta, pero la idea es que nos quitemos como ese arnés y podamos ampliar la visión, que hacia nuestros lados hay otro mar de posibilidades. Entonces la idea es que motivar a nuestros niños, ¿cómo? Que ellos hagan cosas con las que se sientan cómodos, que ellos hagan actividades con las que ellos sepan que de alguna manera van a ser elogiados porque lo están haciendo bien, y que de pronto reduzcamos esa carga en los padres de familia, que les implique que básicamente no están haciendo la tarea de los estudiantes, sino que las están haciendo en los padres. ¿Por qué? Porque de pronto no les ha llegado claro el mensaje a los niños, y eso obliga a que el padre de familia tenga que sentarse, aunque eso debería ser así, pero en nuestra comunidad vemos que no se realiza muchas veces de esa manera, que podamos usar ese lenguaje comprensivo para que nuestros alumnos puedan ser autónomos a la hora de realizar pues sus trabajos en clase. Muy bien. Bueno, ya casi vamos a concluir. Estamos ya llegando a la parte final, pero no queremos pasar por alto las preguntas que nos han formulado. Por lo menos María de los Ángeles García dice: hola, muy buena charla, porque se abordan recomendaciones que los docentes no podemos olvidar. Bueno, esto más que una pregunta es como una observación respecto a la conferencia, pero quiero leerla. No podemos olvidar de aplicar durante esta cuarentena con nuestros estudiantes, padres de familia y con nosotros mismos. Pero tengo una sugerencia.
nos habla acerca de la necesidad de ampliar el número de personas en la convocatoria. Por supuesto que estos temas van a ser tenidos en cuenta, y habla acerca de cómo abordar estas herramientas psicopedagógicas. Isabel Alvear nos dice que en esta situación de educación virtual, ¿qué hacer con nuestros estudiantes que no tienen acceso a la conectividad permanente ni a equipos tecnológicos? Esa es una pregunta bastante amplia, doctora Yamile, Ingrid y Edilma, que creo que se formulan todos, pero pues ustedes podrían también de alguna manera dar sugerencias para que, amén de las dificultades tecnológicas de la interconexión, los docentes, que eso no sea un óbice para que los niños dejen de formarse. No sé cuál de ustedes tres va a responder esa pregunta. Indudablemente, Gustavo, esta situación donde hay niños, adolescentes que no tienen el acceso a la conectividad y que tampoco en su casa hay celular, es algo que nosotros sabemos que en nuestro país sucede, pero la idea es poder realizar desde diferentes estrategias un acompañamiento con estos chicos. Entonces, aquí la recomendación es a realizar guías o hacer la utilización de las cartillas y las guías donde las actividades obviamente se puedan vincular o relacionar. Hola, ¿me escuchan? Sí, estamos escuchando. Obviamente donde estas actividades se puedan planear ya los docentes y los padres de familia y en compañía con los estudiantes podrán definir el tiempo en que se recojan estas guías, o el tiempo en que se roten las actividades. Entonces... Perfecto. Ya que no se puede dejar obviamente este grupo de estudiantes de lado. Por eso desde la intervención, precisamente la intención es como abarcar a todos, tanto a los que la tienen y también a los que no cuentan con estas actividades. Y sin duda, la mejor estrategia son las cartillas y las guías, que sería pues dejarse y recogerse o entregarse, ya sea de manera semanal o de acuerdo a como los docentes consideren. Muy bien. Bueno, muchas gracias, doctora. Voy a leer otra pregunta que nos hace Julio Imbachi. Bueno, pero antes de eso nos habla Esther Julia Sarria, que nos dice que cómo motivar a muchos estudiantes que no están realizando las actividades que se les pide y plantean que este año ya no se va a normalizar. Esa respuesta la complementamos junto con la de la doctora Edilma, Gustavo, y era que incentiváramos a través de las inteligencias múltiples todas esas estrategias y potencialidades que podemos sacar de nuestros alumnos para que no deserten pues en este proceso de enseñanza virtual. Muy bien. Reitero también, nos están pidiendo el uso de la palabra, pero la idea es que formulemos las preguntas por el chat, las vamos leyendo y eso nos facilita, nos hace un poco más dinámica la conferencia. Entonces, por favor, escribir aquí el chat. Nosotros estamos revisando todo, estamos buscando la forma de que todas las preguntas se formulen y por eso voy a leer la que hace Julio Imbachi, que dice que qué hacer con estas dos situaciones reales que se presentan. Las familias que están aguantando hambre y qué hacer con las separaciones de los padres. Bueno, esa es una pregunta que atañe toda nuestra parte emocional, psicosocial, mental, ¿sí? Y que evidentemente no la podemos dejar de lado, ¿sí? Eso implica qué tanto conocemos a nuestras familias, qué tanto nos estamos vinculando con nuestras familias, qué tanto, así no tengamos en la mano el mercado para llevarles, podemos ayudarle a esa familia a ser resiliente y a que ellos también sean como coequiperos en ese tipo de situaciones que están viviendo. ¿Sí? No podemos negar que si en un hogar no están suplidas las necesidades básicas, obviamente van a haber dificultades en su proceso de aprendizaje, ¿sí? Pero tristemente no tenemos cómo decir como docentes vamos a suplirles esas necesidades a todas esas familias.
es una situación que particularmente estoy viviendo porque tengo a cargo varias familias del programa de bienestar y uno quisiera como que a todas poderles brindar esa solución. Pero como en este momento no tenemos las herramientas, ni de pronto el insumo, ni el dinero para poderle garantizar económicamente a las familias suplir esa necesidad, nosotros sí podemos ser un soporte emocional que llevemos a esas familias como que esa tranquilidad de que, bueno, hay alguien que está a mi lado soportándome sobre estas necesidades que se me están presentando. De ahí la importancia, profe, que usted tenga un equilibrio y una salud mental ideal, ¿no? Estable. ¿Por qué? Porque si yo tengo una salud mental desequilibrada en este momento, entonces posiblemente me voy a sentar a llorar con el padre de familia y no vamos a buscar una estrategia que verdaderamente beneficie a nuestros estudiantes. Entonces la idea es que podamos fortalecer primero nuestra situación emocional, nuestra condición mental y laboral, para que asimismo podamos pues responder a esas necesidades que tienen nuestros alumnos. Además que podamos ayudarlos a ellos a que ubiquen en las plataformas si fueron de pronto beneficiarios de algún tipo de ayuda. O sea, todo ese es el acompañamiento no laboral que le podemos brindar a nuestras familias, que les garanticemos que efectivamente esos derechos, por ahí también hablaba alguien de que cómo garantizar que no se vulneren los derechos a nuestros menores de edad, que se están en este momento violentando muchos, vulnerando muchos. Entonces la idea es que podamos de alguna manera estar haciendo un monitoreo que permita que nosotros podamos también activar las rutas en el caso de que sea pues necesario. Entonces, más bien el hecho de cómo estoy yo estable emocionalmente para también ayudarle a esa familia a que se pueda nivelar. Muy bien. Bueno, brevemente las siguientes preguntas para poder abordar todas las preguntas, por favor. Tenemos todavía bastantes en el chat. Entonces, formula la profesora Julia Sarria, dice que qué acciones se están dando aquí en el norte del Cauca para que no se dispare el maltrato intrafamiliar. Esa es una pregunta como más de Estado, pero no sé si las conferencistas que también participan con el trabajo con ICBF pueden agotar parte de esa respuesta. En este momento estamos con un programa que se denomina Mi Familia, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Estamos en todo el norte del Cauca y estamos brindando un acompañamiento virtual a las familias que obviamente pues también están afectadas por esta situación, pero también quiero decirles que como equipo psicosocial nosotros tenemos habilitadas unas líneas que les podemos hacer llegar a ustedes a través del chat o del WhatsApp, donde estamos brindando también psicoterapia. Es un proceso totalmente gratuito en el que si ustedes de pronto evidencian alguna familia, algún niño que requiera de acompañamiento psicosocial, entonces nosotros en este momento, como aporte a la sociedad por el tema de la pandemia, lo estamos abordando totalmente gratis. Entonces, si ustedes tienen en sus colegios, en su aula de clases, alumnos que vean que están pasando por una situación de crisis emocional, no duden en comunicarse para que nosotros podamos brindarles ese acompañamiento. Y no sé si dentro del grupo hay coordinadores, hay psicosociales o hay docentes que de pronto ayuden a liderar un poco el proceso en sus escuelas, que se puedan también poner de acuerdo con nosotros porque los podemos orientar a ustedes como equipos pues de docentes a implementar algún tipo de estrategia para su institución, ya que pues desafortunadamente el tiempo aquí es a veces un poco corto y no podemos abordar pues toda la temática, pero sí nos interesa poderlos acompañar en este proceso. Bueno, aquí hay otras preguntas. Lo que pasa es que hay unas que se salen bastante de nuestro esquema, que son más de tipo institucional. La voy a leer para que quede de pronto sobre la mesa. Si alguien nos puede ayudar con esto, pues lo hacemos, pero voy a leer rápidamente esta pregunta y avanzo con las demás. Otra de las preguntas dicen es, ¿qué acciones se pueden llevar a cabo en lugares donde no hay conexión? Ah, bueno, esa ya la leímos, ¿no? La conexión del internet. Pues nos piden que compartamos el material. Dice que además del reconocimiento a los estudiantes en continuar las actividades académicas en casa, también a los padres quienes están realizando acompañamiento, motivarlos en el proceso. Creo que es más un aporte. Y Sandra Rojas nos dice que la institución donde laboran los docentes y el rector
se están enviando talleres, algunos alumnos son responsables al entregar actividades, pero otros no, porque los padres son permisivos, están cosechando café. Pues básicamente esas son nuestras preguntas. De esta manera iríamos llegando ya a la parte final de nuestra conferencia. Agradecerles inmensamente a nuestras compañeras, Edilma González Caicedo, a Yamilet Campas, a Lorena Angulo, pero también al resto del equipo, por ejemplo, al doctor William Andrés Illo, que ha estado muy pendiente en todas las actividades, en todo el desarrollo de la actividad, ha sido la persona que nos acompañó en todo la parte de la organización temática, pero también en la parte logística, así como Janet Guevara, Diana Sandoval, Heidi García, cada uno de ellos han hecho parte de esta conferencia que organiza el equipo psicosocial La Voz de nuestra región, que lo hace con el único propósito de poder buscar caminos, rutas para ofrecer bienestar a nuestros niños. De la misma manera, queremos decirles que vamos a estar en permanente interacción. Por aquí nos piden en el grupo que publiquemos el número. Les pedimos que se puedan comunicar al 323-34-1048, que es el número mediante el cual estamos prestando atención. Ahí lo acabo de escribir en el chat por si alguno lo quiere mirar. Ahí les vamos dando tiempo para que lo miren. Por allí también les vamos a estar suministrando información y vamos a estar también informando acerca de nuestra próxima conferencia. Esta es la primera conferencia, recuerden, con ese propósito que acabamos de mencionar, y la idea es que sigamos en todo el desarrollo de esta situación por la que estamos atravesando. Quizá ya está en un momento como de normalización, como que ya nos vamos adaptando en cierto modo, pero en sí la curva de la epidemia es creciente y eso pues nos llevará a que se tengan que extremar aún más las medidas. Entonces, a ustedes les agradecemos de manera especial por permitirnos llegar hasta ustedes, llegar hasta sus instituciones y llegar hasta donde ustedes de esta manera, a través de esta conferencia, que reitero, tiene como principal objetivo nuestros niños. Muchísimas gracias a cada uno de los docentes que estuvieron y permanecieron atentos a esta conferencia. Eso es muestra pues del compromiso que tienen ustedes por ejercer cada vez mejor su labor. Cuenten con este equipo psicosocial que está presto a brindarles el acompañamiento que ustedes también requieran. Y nuestra próxima conferencia estamos tratando de que sea enfocada a los padres de familia, por si ustedes de pronto quieren involucrar a sus padres dentro de este proceso de escuela para padres. Vamos a estar entonces comentándoles cuándo va a ser nuestra próxima reunión. Muchísimas gracias. De la misma manera, les informamos que les pedimos por favor que socialicen en sus instituciones. Aquí pues hay un número limitado de personas, pero es importante que socialicemos en nuestras instituciones lo que conocimos aquí para que se surta el efecto irradiador. Qué pena, doctora Yamile. Sí, no, Gustavo Andrés, también excusarnos porque la idea era que hubieran podido participar más docentes, por eso les sugerimos algunas veces que era posible que esto pasara, que Zoom nos limitara pues el ingreso de participantes. Hubieron 250 inscritos y solamente nos permitió el acceso a 100. Vamos a tratar de compartir pues este enlace, pero pues vamos a ver también qué otras estrategias podemos agotar con los docentes que no se pudieron conectar. Muchísimas gracias. Edilma e Ingrid se quieran también despedir de los docentes. Sí, muchas gracias a todos los docentes, a los docentes por estar en este momento compartir esta experiencia con nosotros. Realmente ustedes nos inspiran porque ustedes son unos héroes, porque siempre han estado prestos en las diferentes circunstancias a apoyar a nuestros estudiantes. Es una gran labor la que realizan, por eso les agradecemos y vamos a continuar, ya como decían mi compañero Gustavo Andrés y Yamile, creando espacios y estrategias para que podamos crecer como sociedad, porque realmente es un reto muy, muy grande que nos está colocando la vida. Entonces, agradecerles realmente, felicitarlos por lo que están realizando
y muchas gracias por estar con nosotros en esta primera conferencia del equipo psicosocial La Voz de nuestra región. Muchas gracias por permitirse este espacio, por sacar el tiempo para escucharnos. Indudablemente, la docencia es la carrera, es el ejercicio, es el quehacer más importante que la sociedad tiene. Y en ese sentido, nosotros como equipo consideramos que son el grupo de seres a los cuales debemos tener un mayor apoyo, con los cuales debemos estar en esa constante relación y en esa constante escucha, porque indudablemente son ustedes los que están en la primera línea de abordaje y de contención para con nuestras familias. Muchísimas gracias, que estén muy bien y que salgamos avantes en este proceso, que la resiliencia sea el principal ejercicio en sus vidas y en su quehacer pedagógico. Me da mucha alegría que hayamos podido compartir este espacio y que Dios los bendiga. Bueno, de esta manera entonces llegamos al final de esta primera conferencia sobre herramientas psicosociales para abordar las herramientas tecnológicas que están siendo adoptadas por motivo de la pandemia del COVID-19. Recuerden que les habló como moderador Gustavo Andrés González y que estuvieron nuestros compañeros psicólogos y trabajadores sociales en la parte de las conferencias. A ustedes feliz resto de día, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Y esta primera reunión pues fueron pocos, pero Muchas gracias. Por lo menos yo no sabía y bendiciones a todas las guerreras que luchan por su educación para sus estudiantes o sus otros hijos. Sinceramente los maestros son en segundo lugar los padres adoptivos y son los que valoran mucho a sus estudiantes y nos hacen falta, ¿no? También. Claro que sí. Bueno, muchas bendiciones para todos. Amén. Amén, muchas gracias. Amén, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bendiciones. Bueno, compa. Muchas gracias por la conferencia. No, todo. Muchas gracias. Gracias. Ay, qué mal fue. Ay, no sale en ella. Muchas gracias. Muy, muy interesante. Unas felicitaciones. A ustedes muchas gracias. Que pasen un feliz resto de tarde y nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias y bendiciones.